Buenos días, mi nombre es Dayana Evia Ibaca. Vamos a dar inicio a la presentación del día de hoy, que es un Doing Business en Bolivia. Como marco general, les comento un poco de Bolivia para las personas que no conocen. Bolivia está dividida administrativamente en 9 departamentos. Tiene una extensión superficial de 1.098.582 kilómetros cuadrados, con una población al 2021 de 10.887.882 habitantes, un PIB per cápita de 3.345 dólares, donde el 60% de la población pertenece a las etnias indígenas, que son aymaras, quechuas y guaraníes. La zona más alta tiene 4.000 metros sobre el nivel del mar, que está en la región andina, todo el altiplano. Y luego 2.500 metros en la región subandina, que son los valles, y 400 metros sobre el nivel del mar en la región de los llanos, que es la sabana, que vendría a ser Santa Cruz Benipando en este caso. El modelo económico en Bolivia radica en la extracción y exportación de recursos naturales, principalmente el gas y los minerales, que son el motor de la economía nacional. Y también tenemos los pilares basados en el modelo económico social comunitario productivo, donde tiene estrecha intervención el Estado como agente económico en estos sectores estratégicos, que son hidrocarburos, minería, agua, electricidad, telecomunicaciones y servicios, donde se abastece en primer lugar del mercado interno y luego del mercado externo para que haya una redistribución de ingresos. La inversión extranjera está enmarcada en la Ley de Inversiones vigente desde abril del 2014, que es la Ley de Promociones de Inversiones, y otorga al inversionista extranjero los mismos deberes y derechos, además de las garantías, que a los inversionistas nacionales. Y en consecuencia, para poder constituir una sociedad en Bolivia, no se requiere una autorización previa. Se puede hacer con capital extranjero totalmente. Aquí también depende un poco del rubro que va a tomar la inversión, pero en general, en la mayoría de los sectores, se puede hacer una inversión extranjera general, total, sin necesidad de que haya una inversión local de por medio en algún porcentaje. Para poder hacer esto, efectivamente, se tiene que constituir la empresa, se debe obtener la personería jurídica y queda sujeta a las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Qué tipos societarios existen en Bolivia para una constitución de una sociedad? Existen varios tipos societarios, pero los más utilizados por las compañías al momento de constituirse son la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y también la alternativa de una sucursal de una sociedad constituida en el extranjero. Una explicación breve es: en una sociedad anónima se asocian los capitales de las personas jurídicas o naturales que la conforman, y en la sociedad de responsabilidad limitada priman las personas sobre sus aportes. También pueden ser personas naturales o jurídicas. Y en una sucursal de una sociedad constituida en el exterior, depende del tipo societario que tenga en su casa matriz en el exterior. Sin embargo, en Bolivia solamente podría tomar
la forma de una sociedad anónima o de una de responsabilidad limitada, independientemente del tipo societario que tenga en el exterior. Esas son las únicas posibilidades que tendría de asentarse en Bolivia. Todas están regidas bajo el Código de Comercio y existen mínimos de participación societaria con números de socios. En una sociedad anónima son mínimo 3 personas, como les decía, pueden ser naturales o jurídicas, extranjeras o nacionales. La de responsabilidad limitada, existe un mínimo de 2. Aquí hay una limitación en el máximo de 25, que en la sociedad anónima no tiene limitación. Y en las sucursales no aplica porque va a tomar la forma de constitución de su sociedad madre. El capital social, de manera indistinta en los 3 tipos que se comentan aquí, en los 3 tipos de estructura, de acuerdo al Código de Comercio no existe un capital mínimo. Sin embargo, en una sociedad anónima, el valor de la acción tiene que ser de bolivianos 100, el mínimo, o múltiplos de 100, y estos valores son indivisibles. Lo mismo en una sociedad de responsabilidad limitada, las cuotas de capitales están divididas en 100 o múltiplos de 100. Y en las sucursales del exterior cuenta con el capital social de la empresa de origen, y lo que sí se debe acreditar un capital asignado a la sucursal para el tema del manejo administrativo. Entonces, siempre se debe considerar un monto que tiene que tener en cuenta. Aquí, como aclaración, las sociedades anónimas tienen que tener enterado el capital social y tienen que tenerlo en una cuenta bancaria al momento de la apertura de la sociedad, porque esto se debe acreditar mediante el balance de apertura, que eso es distinto a las sociedades de responsabilidad limitada, que en este tipo societario puede ser un valor nominal. Las responsabilidades societarias en una sociedad anónima está limitada al monto de las acciones que se hayan suscrito, igualmente en la sociedad de responsabilidad limitada al monte de los aportes de los socios, y en la del sucursal del exterior conforme al tipo societario extranjero, ¿no? Ya que se rige, si bien debe adaptarse al marco legal del Estado Plurinacional de Bolivia, igualmente sigue rigiéndose por su casa matriz. Aquí el órgano mayor que expresa la voluntad societaria en una sociedad anónima son las juntas generales de accionistas, en la de responsabilidad limitada las asambleas de socios, y conforme el tipo societario que haya adoptado en Bolivia, la sucursal, que esto en general es muy similar en los demás países. Para hacer el registro de la personería jurídica y registro de empleador de esta nueva sociedad, ¿cómo se inicia? Con la reserva del nombre existe un control de homonimia que se hace en línea, y este control de homonimia debe ser habilitado por el registrador de comercio actual, que se tuvo una migración el año pasado al Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, que es el SEPREC actualmente. Anteriormente estaba la concesionaria Fundempresa por muchos años y se hizo el traspaso, entonces ahora es de control directo del Estado. Se hace el control de homonimia y la reserva de nombre. Una vez aprobado, recién empieza todo el proceso. Luego viene la constitución legal de la empresa, que se perfecciona mediante los protocolos de constitución y protocolo de representación legal de la empresa, que son testimonios que van por notaría. Entonces el notario de fe pública los protocoliza y estos siguen su curso para hacer todos los registros. Luego de tener ese control, nuevamente se vuelve al SEPREC para la matriculación de comercio, y en paralelo se obtiene el NIT, que es el número de identificación tributaria, ante el Servicio de Impuestos Nacionales. Aquí hay una diferencia entre algunos países, que el Servicio de Impuestos Nacionales da inicio de actividades al momento de hacer la apertura del número.
no cuando la empresa empiece a hacer sus gestiones, sino desde el instante en que se registra y se obtiene el número de identificación tributaria, corren todas las obligaciones tributarias y se inician sus actividades. La matrícula de comercio, como les decía, se obtiene ante el CEPREC. Posteriormente se obtiene la licencia de funcionamiento municipal de acuerdo al domicilio de la sociedad, y esto está distribuido de acuerdo al departamento que tenga domicilio en Bolivia. Posteriormente, el Ministerio de Trabajo, la empresa tiene la obligatoriedad de registrarse con o sin empleado, el registro obligatorio de empleador. Entonces, una vez obtenido el registro obligatorio de empleador, hay una nueva disposición que todas las sociedades que inician actividades deben registrar de manera obligatoria, tengan o no tengan empleados, al representante legal, ya que se considera un empleado de la empresa. Entonces, se tiene que hacer el registro, como les digo, de manera obligatoria. Posteriormente, una vez que se tenga empleado, la empresa tiene la obligatoriedad de hacer el registro en las cajas de salud y también en las AFP y fondos de vivienda, que va directamente conectado con los aportes de las AFP. Esto ya es con la planilla de empleado. El registro ante la AFP es de manera obligatoria con o sin planilla, solamente para que quede registrado el nombre de la empresa, pero en las cajas de salud con la planilla activa. Como el representante legal se considera un empleado, el aporte es obligatorio proporcional al monto que se le haya asignado de sueldo, que también esto tiene que estar relacionado al cargo y a las horas de trabajo que le vaya a destinar a la empresa. Posteriormente se pueden realizar, esto ya es opcional, pero en general la mayoría de las empresas lo hace, de acuerdo al tipo de actividad que vayan a desarrollar, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio, registro ante los ministerios, habilitaciones ante los ministerios, si se van a dedicar al tema de minería, ante el Ministerio de Minería, sacar los registros, y si es telecomunicaciones también, si está por servicio, dependiendo del tipo de servicio, habilitaciones y registros, ¿no? Aquí menciono la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio más activa de Bolivia, que es la de Santa Cruz, pero se registran empresas a nivel nacional. También está la Cámara de Industrias, solamente de Industrias, que está en La Paz, que es bastante movida y tiene bastantes actividades durante el año, que son las más conocidas, estas tres cámaras. Ahora, ¿cómo es la constitución de una sociedad extranjera? Como les explicaba antes, existe la posibilidad de formar una sucursal que tomaría la forma de una sociedad anónima o una SRL, que es una de responsabilidad limitada. En este caso, las utilidades son remitidas a la casa matriz y grava el 12.5% adicional por la repatriación de utilidades, ¿no? Fuera de todo el tratamiento tributario, que es igualitario a las empresas locales. Para una sucursal se debe acreditar la vigencia de la personería jurídica en origen y debe también estar facultada para establecer sucursales en el exterior. Esos son como los cuatro puntos que se tienen que tomar en consideración, los más importantes. Más allá les voy a desarrollar un poco más. En el caso de una subsidiaria, que al final es una sociedad que tiene capitales extranjeros, pero no viene a ser una sucursal. Esta igual puede tomar parte de una sociedad anónima o una SRL. Su tratamiento impositivo es igual al de una sociedad nacional. Igualmente, para constituirla con socios o accionistas del exterior, debe acreditar cada uno vigencia de personería jurídica en origen, en caso de ser personas jurídicas. En caso de ser personas naturales,
no es necesario, solamente el documento de identificación. Y debe también estar facultada para constituir sociedades o formar parte de otras sociedades en el exterior. ¿Cuál es el tiempo de constitución de manera general en Bolivia? Para una sociedad de responsabilidad limitada son 20 días aproximadamente, y en el caso de una sociedad anónima son 30 días aproximadamente. Son como los pasos para las constituciones de las sociedades en Bolivia. Por ejemplo, estos son todos los ítems que debería tener, todos los puntos que debería tener el documento de constitución: lugar, fecha de constitución, cada uno de los datos más importantes, más relevantes de los socios, el nombre que se le debe asignar a la empresa, el giro o razón social que forma parte del objeto social, el monto de acciones o cuotas de capital y su distribución dentro del cuadro societario, el plazo de vigencia de la sociedad, que en Bolivia el plazo máximo es de 99 años, también el nombre de él o los representantes legales que van a desarrollar, que van a ser los autorizados en desarrollar las actividades administrativas de la empresa, y bueno, cuál va a ser la forma de tomar las decisiones en las asambleas generales o en las juntas de accionistas, cuáles son las previsiones para las reservas, derechos y obligaciones de los accionistas o en su caso de los socios, y cuál es el conducto para una disolución, liquidación y arbitraje. En general, todo el marco que regule los estatutos de la sociedad, ¿no? Eso es en general el contenido que tiene. Una vez que se tiene esto, ya para obtener el NIT, que es así como la imagen que se muestra aquí. Esta es la imagen de un NIT convencional, esta es de una persona jurídica, pero es unipersonal. Entonces, no, esta es una sociedad anónima, perdón. Se tiene algunos requisitos, como son la escritura de constitución, la cédula de identidad del representante. Siempre se utiliza el croquis de ubicación para identificar exactamente el domicilio, y se tiene que presentar, luego de obtener el NIT, el balance de apertura, luego de 20 días de haber dado el inicio de actividades. O sea, se tienen 20 días para presentar ante el Servicio de Impuestos el primer balance, que es el balance de aperturas, que da cuenta de que realmente se iniciaron las actividades. Posteriormente viene el registro de comercio, donde se obtiene la matrícula de comercio ante el CEPREC, que trabaja en coordinación con el Viceministerio de Industria, Comercio Interno, y que tiene por objeto justamente el control estadístico de las nuevas sociedades, de todos los comercios, de todos los desarrolladores de comercio del país. Y además el control de homonimia para que no se dupliquen y sea de fácil identificación las razones sociales, ¿no? ¿Qué nos otorga el CEPREC? Nos otorga la matrícula de comercio, certificado de registro de cada uno de los testimonios, del testimonio de constitución y del testimonio de poder de las sociedades, y actualmente todos son validados con un código QR, como el que ven ahí justamente en pantalla en uno de los extremos superiores de la matrícula de comercio. Posteriormente se obtiene, de acuerdo a la municipalidad, esta es una licencia de funcionamiento del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, pero esto de acuerdo al lugar de domicilio de la sociedad, ¿no? Entonces, esta matrícula de comercio, esta licencia de funcionamiento habilita a la sociedad para poder desarrollar actividades dentro del municipio. Y de acuerdo al rubro también es el cobro de la patente, y de acuerdo a la dimensión del domicilio es el cobro también. Entonces, las licencias de funcionamiento tienen vigencia de 2 años, pero se pagan las patentes de manera anual. Dentro de los pasos para siguiendo la constitución de sociedades,
Luego vienen las inscripciones en la Caja Nacional de Seguros o cualquier ente asegurador. La Caja Nacional es la caja estatal, y después hay otras que son privadas, que cubren todo lo que es enfermedades y accidentes comunes. Y luego viene también el registro de empresas ante la gestora pública de seguridad social a largo plazo, que es quien está administrando a partir del 5 de abril de este 2023 los fondos del Sistema Integral de Pensiones. Actualmente las empresas se encuentran haciendo la migración de datos a nivel nacional de manera obligatoria además se tienen que registrar a los nuevos empleados que no hayan tenido registros anteriores en ninguna de las AFP. Existen 2 AFP en Bolivia, la AFP BBVA Previsión y se me fue el otro nombre, disculpa. Estas dos AFP van a pasar están también haciendo el traspaso de datos a la gestora pública y la idea es que la gestora pública sea la que administre todos los fondos de pensiones integrales de Bolivia. También se debe registrar, ya que no se han dado de baja las AFP, ellos también ven el tema del fondo de pensiones, se direcciona mediante los aportes que se hacen a ellos, se direcciona a los fondos de pensiones. Entonces, todo eso en un mediano plazo va a pasar a control de la gestora pública, pero actualmente se tienen que hacer también los registros ante la AFP como en la gestora pública de todas las empresas. Y en paralelo al registro se hace el registro del Fondo de Vivienda, que es un fondo nacional de vivienda social, donde se hacen los tanto laborales como patronales ligados a cualquier relación laboral, ¿no? Con los empleados. Y como les decía, la inscripción en las cámaras del sector respectivo, dependiendo del desarrollo de las actividades, ahí están las cámaras más conocidas, de acuerdo al sector industrial o comercial que vayan a desarrollar, en el que vayan a desarrollar sus actividades y que les ofrecen algunas ventajas y mayores beneficios a los asociados. Para constituir las sociedades sucursales o subsidiarias, les voy a mostrar aquí los requisitos de los documentos que deben venir autenticados o apostillados, dependiendo si se haya suscrito el convenio de la Haya con el país de origen, ¿no? En el caso de las sociedades extranjeras, ya sea para una sucursal o la subsidiaria, como les comentaba, se necesita tener el testimonio original o copia legalizada de la escritura pública de la apertura de la sucursal en el extranjero, que también tenga la facultad y que el representante legal tenga la facultad para constituir, para otorgar poderes o constituir en el exterior, y que la sociedad tenga la facultad también de comprar acciones o formar parte de sociedades en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? La Constitución, los estatutos, si existieron modificaciones, el poder del representante legal y, en su defecto, si no tuviera poder para ceder a terceros, o en el caso de que la sociedad no tenga solamente limitaciones dentro del país, con un acta de asamblea o con un acta de junta de accionistas, se puede facultar a la sociedad para hacerlo. Y con eso ya se puede constituir en Bolivia. O sea, son los documentos que acreditan, además de la vigencia de la sociedad y el número de RUT en caso de ser una empresa chilena. Vamos a ver un poco sobre legislación laboral. El empleado nacional o extranjero tiene la obligación de estar afiliado. Primero tiene que tener
el contrato laboral y en el caso de ser extranjero, que lo vamos a ver más allá, tener una visa de residencia que lo habilite o un permiso de trabajo que lo faculte para poder desarrollar actividades en el país. Ya sea nacional o extranjero, se tiene que afiliar a la AFP y la afiliación a corto plazo a las cajas de salud. ¿Cuáles son las contribuciones de los empleados y del empleador? Están las contribuciones al Seguro Social, Fondo Nacional de Vivienda, el Seguro de Salud, la Caja de Salud, administradora de fondos de pensiones, o en su caso la gestora pública que va a tomar los nuevos fondos. Se distribuye de la siguiente manera. Los fondos de vivienda son contribución del empleador, que es un 2%. El seguro de salud lo cubre el empleador, que es un 10%. Al empleado, para sus aportes a la AFP, sus fondos de pensiones, que es el aporte de vejez, el riesgo común y comisión de la AFP, ahí está en un total de 12.21%. El empleador en este caso cubre lo que es riesgo profesional, el 1.71%. Y al fondo solidario, el empleado aporta el 0.5% y el empleador el 3%, haciendo un total de 12.71% sobre el total ganado de contribución del empleado y 16.71% sobre el total ganado que es contribución del empleador. La regulación laboral indica que mantenemos un periodo de prueba, finiquito y beneficio. El periodo de prueba es 90 días. A partir del día 91 ya se contempla el pago del finiquito, que vendrían a ser los beneficios sociales. Los beneficios sociales son el desahucio, la indemnización, aguinaldo y bueno, las vacaciones, ¿no? En el caso del desahucio, son 3 sueldos en base al promedio del total ganado de los 3 últimos meses. Si el retiro es sorpresivo, corresponde el desahucio. El preaviso se supone que se tiene que hacer con 3 meses de anticipación, pero actualmente, pese a que la ley lo prevé, solo tiene valor si el trabajador lo acepta. Ningún trabajador aceptaría que lo desvinculen sin tener el beneficio del desahucio. Entonces es de manera obligatoria el desahucio, hacer el pago del desahucio al momento de la liquidación del empleado. Luego está el pago de la indemnización en caso de retiro o de despido, a partir también del 91 días de trabajo. Y esto es si el empleado ha sido retirado en un tiempo menor a un año, el pago se corre por duodécimas, ¿no? Pero siempre se aplica. La base del cálculo es para trabajadores asalariados mensuales, el promedio del total ganado de los 3 últimos meses. Y los que están a jornal, del promedio total ganado de los últimos 30 días. Tipos de visa. Antes de pasar, hay algo más sobre la legislación laboral. Es el aguinaldo. Existe un sueldo que vendría a ser el sueldo número 13, que es el aguinaldo de Navidad, que es de manera obligatoria, que se tiene que pagar hasta el día 20 de diciembre anualmente y es equivalente a un sueldo del total ganado, al monto del total ganado de acuerdo a los 3 últimos meses también, un promedio de los 3 últimos meses. Ese es el aguinaldo de Navidad. Hay un decreto supremo que indica que si el desarrollo del país ha tenido un promedio mayor a 4.5%, también existirá el doble aguinaldo, que sería el segundo aguinaldo, que sería equivalente al sueldo número 14. Eso se vio en algunas gestiones pasadas por el desarrollo, como les digo, del país, que alcanzó al 4.5% justamente, y ese sueldo se tiene que pagar hasta el 20 de enero de manera obligatoria.
Igualmente, la base de cálculo es los 3 últimos meses de acuerdo al total ganado. Pasando a los tipos de visa de residencia, existe para los estados partes del Mercosur, entre ellos Chile, el ingreso a Bolivia sin visa de turismo, y se tiene una vigencia de turismo de 90 días. Luego también está las visas de acuerdo sobre el acuerdo de residencias para nacionales de los estados parte del Mercosur, que otorga la residencia temporal de 2 años, llamada Mercosur, y la residencia permanente también, Mercosur, donde los requisitos son bastante sencillos. Más que nada, lo que sería de mayor dificultad es obtener un certificado de antecedentes apostillado, que no es muy complejo tramitarlo en general. Y todos los demás son documentos personales, declaraciones juradas, fotografías. ¿Cuál es el objeto de tener una visa de residencia? Más que nada, habilitar al extranjero para que pueda desarrollar actividades remuneradas en Bolivia, ¿no? Ese sería el objeto principal. Y también para que pueda desarrollar actividades de representación legal en Bolivia, ya que la representación legal está condicionada a la residencia en el país. Y aquí hay algo importante que aclarar. Si bien un extranjero que pueda tener una visa de residencia porque sigue el conducto regular del trámite y la obtiene, puede figurar en la escritura de constitución y en el poder general como el representante legal de la compañía. Sin embargo, la visa de residencia pierde su calidad de residencia en sí cuando el extranjero ha salido fuera del país, ya sea de forma continua o discontinua, su estadía en el país no ha sido mayor a 90 días. Sería como 3 meses durante el año que está permitido estar fuera del país y todo el resto del año para considerarse residente vigente para el tema societario principalmente y ante el servicio de impuestos y también ante la banca. Cuando se hace una fiscalización, en general cuando la empresa tiene mayor movimiento, cuando está gestionando un crédito, una línea de crédito, cuando se presentan licitaciones públicas donde se hace una revisión de la información y se solicita la vigencia ante migración del representante legal, la vigencia de su estadía en el país y si realmente radica de forma legal y regular. Entonces, eh, hay la diferencia, porque si bien la cédula de identidad, que es el documento que generalmente utiliza el extranjero en el país, está vigente por 2 años, porque está condicionada al tipo de visa, su visa en realidad ya no está vigente. Entonces es importante considerar, para nombrar un representante legal, que sea una persona que resida en el país de forma permanente, ya sea un boliviano o un extranjero. Después también existen las visas de objeto determinado, que estas están habilitadas específicamente para viajes de negocio o para firmas de contratos de trabajo. Hay servicios sociales no remunerados. En caso de que se obtenga nupcias, vaya a haber un matrimonio. También, y para algunos países que no forman parte, por ejemplo, del acuerdo del Mercosur, que tienen otras nacionalidades, los extranjeros, es el requisito previo para solicitar una visa de residencia temporal o una definitiva. Y en el caso de hacer filmaciones con fines comerciales. Las otras visas de residencia generalmente tienen una vigencia de 1 año, después pasan a una vigencia de 2 años y posteriormente recién pueden optar a una de permanencia definitiva. En caso de contratación de extranjeros en Bolivia, están los expatriados en rotación. Para ellos,
existe la posibilidad de sacar una visa de objeto determinado por 30, 90, hasta 180 días, dependiendo del contrato que tengan con la empresa donde se va a desarrollar el servicio. ¿Quiénes forman habitualmente parte de este tipo de visa? Son las empresas que vienen a prestar servicios específicos, que obtienen, puede ser por algún contrato, un desarrollo específico que durará, no sé, 60 días, 90 días. Entonces, de acuerdo a la vigencia de ese contrato, es que se puede obtener esta visa de objeto determinado, que vendría a ser como un permiso de trabajo que habilita a cada empleado que va a venir temporalmente a prestar el servicio, a ejecutar en nombre y representación de la empresa con la que se firmó el contrato, ¿no? Entonces aquí hay algunos requisitos específicos, como la vinculación que existe entre el empleado y la empresa de origen, su casa matriz, digamos, o sea, la casa a la que representan, la empresa extranjera, y cuál es la relación que existe entre la empresa del exterior y la empresa nacional donde se está viniendo a desarrollar efectivamente el trabajo. Cuáles son las condiciones, quién se hace cargo del pago, generalmente es su empleador, porque la empresa tiene que demostrar que tiene un contrato vigente con la empresa extranjera y toda la documentación la presenta y la gestiona la empresa nacional para las habilitaciones y los permisos de trabajo. Luego de eso viene la visa de residencia por 1 año. En caso de que se extienda el trabajo, estas prórrogas estas visas de objeto determinado se pueden hacer prórrogas, pero por el tema del costo, generalmente las empresas, una vez teniendo una visa de objeto determinado, y si el trabajo no tiene fecha, siempre se tiene un estimado, pero en general si no tiene fecha fin, optan por habilitarlos a una visa de residencia para que puedan tener menos costo en temas migratorios. Como les decía, el pago de la remuneración siempre es de la casa matriz, y si se paga en la empresa boliviana de forma directa, aplica el impuesto a las utilidades de las empresas de beneficiarios en el exterior, que es el 12.5%. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales y la clasificación de los contribuyentes. Tributariamente existen 3 tipos de contribuyentes para el Servicio de Impuestos Nacionales, que serían los PRICOS, que son los principales contribuyentes, que tienen que son los que tienen mayores ingresos. Luego vienen los GRACOS, los grandes contribuyentes, y luego viene el resto, que sería el resto de contribuyentes. Los grandes contribuyentes son a partir de que tienen ingresos superiores, o sea, utilidades, más bien dicho, disculpen, utilidades mayores a 1.200.000 bolivianos anuales. ¿Cuáles son los impuestos que alcanzan a las empresas? Está el IVA, que es el impuesto inicial. El IVA tiene una alícuota del 13% sobre las compras efectuadas, que sería su crédito, relacionadas a la actividad. Es un impuesto indirecto sobre el consumo. Tiene una presentación mensual, grava sobre la venta habitual de bienes, muebles, alquiler de muebles e inmuebles, servicios en general, contratos de obra e importaciones definitivas. Y ese 13% sobre las ventas o prestación de servicios realizados vendría a ser su débito. El IVA tiene una tasa nominal y una tasa efectiva. La tasa nominal es el 13% y la tasa efectiva es el 14.94%, que se utiliza
generalmente para las importaciones. Luego viene el IT, que es el impuesto a las transacciones. Es el impuesto a las transacciones, compras y ventas. Este se determina sobre los ingresos brutos generados mensualmente y su alícuota es del 3% y tiene una liquidación de manera mensual. Esto grava sobre el comercio, la industria, las profesiones, los oficios, cualquier negocio, alquiler de bienes, obras de servicio o cualquier otra actividad. En general, todas las actividades están directamente gravadas por el impuesto a las transacciones. El IUE, que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, este grava sobre la utilidad obtenida en la gestión. Su alícuota es del 25% sobre los resultados de los estados financieros. Es liquidado y pagado y se considera su pago a cuenta del IT en cada periodo mensual de la gestión que se está realizando. Luego viene el impuesto a las utilidades que está para las utilidades de las empresas para los beneficiarios del exterior. Este grava sobre todos los pagos o remesas o acreditaciones del periodo vigente por rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior. El monto general es el 50% del monto total pagado o remesado. Y se retiene como pago único y definitivo el 25% de la utilidad neta gravada, presunta. Y esto da el cálculo del 12.5%, que es lo que se toma en consideración. Hay algunas actividades específicas realizadas parcialmente en el país que solamente pagan el 1.5%. Por ejemplo, las agencias internacionales de noticias, entre otras, ¿no? Y cuando son actividades realizadas parcialmente en el país, se considera el 20% de renta local y aplicará la presunción del 50% de este y la alícuota del 25%, entonces del impuesto a las utilidades de las empresas, y sería el 2.5% lo que se considera para el pago. En Bolivia existen algunos convenios para evitar la doble tributación, y actualmente los vigentes son los que tenemos con Argentina, suscrito en 1980, con Alemania en el 91, con la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que forman parte de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, en este caso, con la decisión 578, España desde el año 99, Francia el 97, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde el 96 y Suecia desde 1996 también. Esa sería la presentación el día de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta. Que dice, recientemente Bolivia ha experimentado dificultades con el acceso a divisas, específicamente a dólares. ¿Representa esto una vulnerabilidad para algún sector específico, construcción, energía, gas, etcétera? Sí, efectivamente, gracias a la alta demanda de dólares, el Banco Central decidió cerrar un poco la compra, o sea, la venta libre de dólares, la compra-venta en todo caso de dólares, y eso ha causado bastantes problemas en la salida e ingreso de divisas. Las casas de cambio, que generalmente son las que utilizan las que manejan los tipos de cambio, han sobrepasado los niveles del tipo de cambio que está autorizado, y sin embargo hay algunos bancos que están
que tras mucha espera, porque como hay mucha demanda, hay mucha espera, y están dando de manera eh, como haciendo una distribución equitativa a todos los solicitantes. No tienen autorización mayor, por ejemplo, a $200 para cualquier persona natural en el día. No se puede comprar más dólares que eso. Las cuentas en dólares de la mayoría de los empresarios, de las empresas en todo caso, están con restricciones y hay que llenar formularios para poder hacer la liberación de dólares, declaraciones juradas indicando cuál es el origen y cuál es el fin de hacer las transferencias internacionales, por ejemplo, que son un inconveniente actualmente. Eh, y el motivo es que han bajado las exportaciones, según los comentarios oficiales del gobierno, y ese sería un inconveniente. Eh, la sensación que percibe la gente a nivel nacional es que se estaba volviendo a dolarizar el país y el gobierno lo que quiere es que se vuelva la moneda nacional como se tenía durante la época de gobierno del antiguo presidente Evo Morales. Entonces, donde todo era en boliviano y el comercio nacional hacía todos los movimientos en boliviano. Entonces, esa es la sensación que se tiene. No, efectivamente eh, puede ser una dificultad en el caso de que se maneje la moneda en dólares. Ha sido una dificultad en el caso de las exportaciones y de las importaciones, porque todos los precios que se manejan son en dólares. Entonces, es un problema actualmente que se tiene, pero que según las informaciones oficiales, se va a tener una solución pronta a este inconveniente. Para importar productos cosméticos se debe crear empresa para registrar el producto. Para importar productos cosméticos, efectivamente se tiene que tener registrada una razón social y habilitada ante el Ministerio de Salud para que se haga una importación con el registro sanitario correspondiente, ¿no? Que se tiene que evaluar efectivamente eh, por medio de ellos, del ente habilitado. Y sí, pero se puede hacer la importación sin que su empresa esté registrada. Bueno, nosotros por medio del estudio tenemos una sociedad habilitada para hacer registros de terceros, entonces si usted gusta le puedo dar una explicación ya directamente de acuerdo a su solicitud, ¿no? De acuerdo a lo que usted necesite. Ya, muy bien. Voy a dejar mi correo en el chat para que lo pueda tomar y así poder, eh, y ahí pudiera usted hacer las consultas. Ahí queda con mucho gusto. Si tienen alguna otra consulta de algún tema en particular, con mucho gusto podemos verla. Esta es una presentación de manera general. Efectivamente, es como una introducción a todos los temas o dudas que ustedes puedan tener de manera puntual. Si tienen alguna necesidad específica, alguna consulta específica, con el mayor de los gustos podemos resolverla de acuerdo al área que ustedes necesiten. Pueden hacérmela llegar al correo y como se le puede responder o podemos coordinar una reunión en caso de que lo requieran para poder despejar sus dudas y puedan tener una mejor orientación, ¿no?
De todas maneras, en caso de, se les va a hacer llegar la presentación a los que se registraron para ver si pueden tener su chat está deshabilitado. En el chat del grupo puse el correo, a ver. Ah, a ver. Ahí, me parece que hay. Ya. En todo caso, la persona encargada les va a enviar la presentación y ahí dejará igualmente los datos de contacto para cualquier consulta que ustedes puedan tener. Creo que no hay más consultas. Eh, bueno, ha sido un gusto poder haberles dado una explicación general sobre cómo constituir una sociedad en Bolivia. A ver si hay, me parece que hay alguna otra consulta. Sí, ya. Muchas gracias a todos por su asistencia. Nos vemos en otra oportunidad. ¿Por qué tienes que ponerte ahí? Bueno,